Buenas tardes, gracias Jaque por la introducción. Damos gracias al Señor porque hoy vamos a comenzar una nueva serie en Simplemente Jesús. Como todos ya saben, estamos estudiando expositivamente la epístola a los filipenses, pero con nuestro pastor Daniel Salmantón y los hermanos de Radio Bíblica Siloé nos pareció adecuado en el mes de octubre, en donde los cristianos recordamos el evento histórico de la Reforma Protestante. Nos pareció correcto hacer una pausa con Filipenses y empezar una miniserie, por así decirlo, titulada El legado de la Reforma. Esta nueva serie se llama El legado de la Reforma. Durante el mes de octubre, si el Señor lo permite, estaremos viendo las 5 solas de la Reforma. El propósito de esta serie no es hablar del contexto histórico o de los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio. Eso ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Mi propósito es hablar de las 5 doctrinas que los reformadores priorizaron. Sola Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hoy comenzaremos con la doctrina de la sola Escritura. Y antes de pasar directamente a nuestro mensaje, debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué es importante recordar y profundizar estas verdades? ¿Vale la pena hacer una serie de este tema? ¿Vale la pena recordar algo que pasó hace tanto, pero tantos años? Bueno, mis hermanos, la Reforma Protestante fue un avivamiento por parte de Dios. Yo me atrevo a decir que fue el avivamiento o la exaltación del Evangelio más importante en la historia desde los días de los apóstoles y cuyo impacto todavía permanece hasta el día de hoy. Dios levantó a ciertos hombres y mujeres e iluminó su entendimiento para poder defender y explicar el verdadero evangelio y sacar a las personas de esas tinieblas que el catolicismo romano había propagado. Como dice el periodista Josué Barrios, y cito, la mayoría de los evangélicos hoy no imaginan que sin la Reforma no solo el verdadero evangelio tal vez no hubiese llegado a nosotros, sino que incluso no habría Biblias en nuestro idioma. Y quizás hasta fuésemos analfabetos. Así de importante es la Reforma, dice este periodista. Dios es soberano. Por lo tanto, este hecho histórico fue dirigido por su soberana providencia. Y le damos gracias al Señor por esas personas que hoy nos han dejado un gran legado para la iglesia del siglo XXI. Es importante refrescar nuestro entendimiento con el valor de estas verdades. Podría pensarse que los aspectos centrales de la Reforma ya no son necesarios y hasta son muy redundantes. La mayoría ya conocen las 5 solas. Pero mis hermanos, cuanto más profundo calen las verdades bíblicas en nuestras vidas, más viviremos de una forma que agrade a Cristo. Nosotros debemos seguir el ejemplo, o mejor dicho, el consejo del apóstol Pedro, quien siendo anciano y pronto a partir, le escribió a la iglesia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis, dice Pedro, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro le dice a estos lectores, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que él ha venido enseñando anteriormente. Y Pedro dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En otras palabras, lo que el apóstol les está diciendo, yo les seguiré enseñando lo que ya les enseñé. Les voy a traer a la memoria todas las veces que sea necesario hasta que me muera, aunque ustedes ya lo sepan. Porque cada día van a ser más confirmados en esas verdades. Ese debe ser nuestro sentir con las doctrinas bíblicas.
de profundizar cada día más en ellas. Aunque ya las sepamos, aunque ya las conocemos, debemos crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Con esto en mente, mis hermanos, quiero que vayamos ahora al Salmo 19. Salmo 19. Ese será nuestro texto para el estudio de hoy. Salmo 19, vamos a leer del versículo 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por poder comenzar esta nueva serie en este programa radial de Simplemente Jesús. Te pedimos, Señor, que ahora en esta tarde seas tú hablando en nuestras vidas, Señor, recordando estas doctrinas, Señor, que son esenciales para nuestra fe, Señor. Hoy, Padre, veremos lo que es la sola Escritura. Tu palabra, Señor, es la única fuente de autoridad. Tu palabra es suficiente para nuestras vidas. Y a través de este salmo, Señor, queremos que tú nos enseñes cómo el salmista David veía tu palabra, veía tu ley, Señor, para que veamos cómo también nosotros debemos ver tu palabra hoy en día. Que seas tú hablando de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por los hermanos que están en los controles, Señor, haciendo que todo funcione, y que seas tú hoy, Padre, hablando con poder a través de tu palabra, Señor, que es todo suficiente, que es inerrante, que es inspirada por ti, Señor. Padre, si hay algo en nuestras mentes que nos distrae, que lo podamos hacer a un lado y que podamos concentrarnos en lo que tú nos quieres enseñar hoy, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ¿a qué se referían los reformadores cuando dijeron sola Escritura? Bueno, ellos se referían a que la palabra de Dios era la única fuente de autoridad para la fe y conducta. Lo voy a volver a repetir. Ellos se referían a que la palabra de Dios era la única fuente de autoridad para la fe y conducta. No importan lo que digan las personas en cuanto a Dios, la vida, la iglesia, la salvación. Lo que importa y tiene autoridad es lo que la Escritura afirma. Dice el misionero Jonathan Boyd, esta enseñanza de la sola Escritura no es popular. Hoy en día sigue levantándose oposición a la autoridad de las Escrituras. El posmodernismo quiere relativizar toda creencia. No hay una verdad absoluta, afirman sin notar la ironía. Otros creen que la ciencia prueba que la Biblia está equivocada. Y hay algunos que afirman que una tradición oriental nos puede orientar mejor que una colección de 66 libros anticuados. También están los que argumentan que las escrituras no valen la pena porque no ven una relevancia inmediata o práctica para sus vidas en las enseñanzas de la Biblia. Continúa diciendo este misionero, la doctrina de la sola Escritura está siendo más atacada que nunca en el siglo XXI. Por lo tanto, necesitamos recuperarla y afirmarla una vez más. Muchos ven la Escritura como un libro más, una colección de manuscritos antiguos que ya pasaron de moda. Así lo ve la gente incrédula. Pero a mí no me sorprende que las personas que no conocen al Señor vean la Biblia de esa forma. No me sorprende. Lo que sí me sorprende es que muchos cristianos ven la Escritura como algo más. Sí, es la palabra de Dios, pero necesitamos algo más para la vida y el manejo de la iglesia. Así piensan muchos cristianos hoy en día. A veces nos preguntamos por qué la iglesia del siglo XXI no logra impactar en la sociedad. Y en gran parte es porque han
hemos dejado que la Escritura quede en segundo lugar, en un segundo plano. Voy a dar un ejemplo, que creo que todos estamos de acuerdo. Las reuniones de jóvenes muestran esta triste realidad. En muchas de las reuniones de jóvenes, ¿qué hay? Juegos, música, diversión y, con suerte, 20 minutos de palabra. A veces menos. Dígame si no es así. Las reuniones de jóvenes hoy son sinónimo de diversión. ¿A qué tú vas a la iglesia? ¿A divertirme? ¿A pasar el rato? ¿A estar con mis amigos? Y no estoy diciendo que eso pasa en todas las iglesias, no. Hay iglesias que se mantienen firmes, donde la palabra es primordial en todos los ministerios. Pero estoy hablando en rasgos generales. Quiero que veamos cómo David veía las Escrituras. Comparemos cómo el salmista percibía la ley de Jehová y se darán cuenta que es muy, pero muy distinto a cómo muchos la ven hoy en día. El Salmo 19 fue escrito por David. Allí habla de las dos revelaciones de Dios. Del versículo 1 al 6 habla de la revelación general, el mundo creado. El mundo, el universo entero, las estrellas, los cielos, es una evidencia de la existencia de Dios. Nos comunica ciertas cosas de Dios, como su poder, su sabiduría. Y del versículo 7 en adelante, David pasa a hablar de la revelación especial, es decir, de la palabra, la ley de Jehová, que es lo que vamos a ver hoy. El mensaje lo dividí en 3 puntos, o en 3 encabezados. En el primer encabezado veremos los atributos de la ley, 6 atributos que el salmista describe de la ley de Jehová. Luego veremos el deseo por la ley y luego la aplicación de la ley. Esos son los 3 encabezados para el mensaje de hoy. Comencemos con los atributos de la ley. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra aquí, ley, en el hebreo es Torá. Pero aquí no se refiere específicamente a la ley de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Aquí la palabra ley se refiere a la enseñanza o a la instrucción de Dios. Aún así, tenemos que aclarar que en el momento que David escribió este salmo, él no tenía toda la revelación de Dios, sino solamente la Torá. Y dice David que esta ley de Jehová, esta enseñanza, esta instrucción de Jehová es perfecta. La palabra perfecta significa completa, exhaustiva, suficiente. Mis hermanos, ¿cómo es Dios? Es perfecto. Por lo tanto, su palabra, ¿cómo debe ser? Perfecta en todos los sentidos. Es completa. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis es perfecta. Como dice un comentarista bíblico, en ella no hay redundancia, no hay omisión. Ella cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios para nosotros conocer como creyentes. Ella lo cubre todo. Todo lo que tú necesitas para la fe y la conducta está en la Biblia. Está en la Biblia. Y porque es perfecta, dice el salmista, convierte el alma. Esto significa que restaura a la persona en todo su ser. La Escritura transforma la vida de los individuos. Mis hermanos, no estamos ante cualquier libro. Este libro transforma a las personas, las cambia en todo sentido. Si queremos ver vidas transformadas, renovadas, debemos llevar a esas almas a las Escrituras. Por eso es importante que el cristiano se exponga diariamente en las Escrituras. No solo los domingos, cuando el pastor predica, todos los días, para que esa palabra vaya transformando su ser, su persona, su conducta, su vida. Dice el autor de Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Es viva, es eficaz porque transforma al ser humano. La Escritura produce cambios en un individuo. Este es el primer atributo de la palabra, es perfecta. Segundo atributo, dice en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo.
La palabra fiel significa que es digna de confianza. Es una palabra confirmada, fidedigna. El punto aquí es que la revelación de Dios no es cambiante, sino estable e inmutable. Ella no varía según el tiempo. Dios no cambia de parecer. Si Dios dijo que la homosexualidad es pecado, seguirá siendo pecado, aunque el mundo diga lo contrario. Lo mismo con la fornicación, el divorcio. Dios no cambia de parecer. El mundo cambia, las personas cambian, la sociedad cambia, pero Dios no cambia, su palabra no cambia. Y porque es una palabra fiel, dice el salmista, hace sabio al sencillo. El individuo sencillo es aquel que es ingenuo, pero enseñable. Son personas que se dejan enseñar, en este caso, por la palabra. Dice el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Y tenemos que ser sinceros, la sabiduría no viene con nosotros. No nacemos siendo personas sabias, sino al contrario, nacemos siendo necios. Debemos dejar que la palabra nos enseñe todas las cosas. A veces pensamos que somos más sabios que Dios. Yo sé cómo manejarme en la iglesia, yo sé cómo debo de predicar, yo sé cómo llevar adelante mi matrimonio, mis hijos, mi dinero. Y eso es una muestra de arrogancia. Mi hermano, que sea la palabra la que te muestre cómo debes manejarte en la iglesia, en tu matrimonio, en educar a tus hijos, en todas las cosas. Luego venimos llorando por los resultados que cosechamos. Y en gran parte es culpa nuestra. Porque nosotros le decimos a Dios, Dios, yo sé cómo criar a mis hijos, Dios, yo sé cómo pastorear la iglesia. Y al final vemos que eso que tanto pensábamos no era como debería ser. Pero es una lástima que nos damos cuenta muy tarde. Le voy a dar un ejemplo de esto, muy habitual. El pastoreado. Sucede en ciertas ocasiones donde una persona que siente el llamado a ser pastor va y le dice a su pastor de la iglesia local, pastor, yo estoy llamado por Dios al ministerio. Y este pastor ve ciertas cualidades en este hombre. Por ejemplo, su amor, su servicio, su familia bien ordenada, un hombre prudente, etc. Todas esas cualidades son necesarias para un hombre llamado al pastorado, llamado al ministerio. Son cualidades que Pablo le habla a Timoteo. Pero este hombre tiene un pequeño problema. No es apto para enseñar. En otras palabras, no tiene el don de la enseñanza. No sabe predicar. Porque aprender a hacer un sermón, todo lo podemos hacer. Pero tener el don es otra cosa distinta. Pero luego de que este pastor ve las cualidades de este hombre, aunque no sepa enseñar, aunque no sepa predicar, decide ponerlo en el pastorado. Y luego se escuchan frases como estas, que yo he escuchado. Es que fulanito es un buen pastor, pero es un mal predicador. Pero bíblicamente hablando, eso no es un pastor. Bíblicamente hablando, una persona que no sabe predicar la palabra de Dios, que no sabe enseñar, exponer la palabra de Dios, no es un pastor. Porque una de las características de un hombre llamado, según 1 Timoteo capítulo 3, es que es apto para enseñar. Repito, todas las cualidades que habla Pablo son necesarias, pero a veces nosotros dejamos algunas de lado. No debemos poner pastores porque nosotros creamos que son futuros pastores, sino que debemos ir a la Biblia y ver si esas características de un hombre llamado se cumplen en ese candidato. A lo que voy con esto, mis hermanos, es solamente un ejemplo. La Escritura es la que nos debe enseñar en todas las cosas. La Escritura es la que nos debe instruir para tomar decisiones bíblicas. La Escritura es la que nos debe guiar en cómo manejarnos en la iglesia local, en nuestra vida práctica, en nuestras familias, en el manejo de nuestro dinero, en todas las cosas. No debemos hacer lo que pensamos que debemos hacer, sino lo que la Biblia dice que hagamos. Tercer atributo de la palabra, dice el salmista al versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La palabra mandamientos significa órdenes,
encargos, disposiciones. La Escritura nos da mandamientos específicos. Y estos mandamientos, dice el salmista, son rectos, son justos. La Escritura siempre nos llevará a la justicia. Ella nos lleva por el buen camino. Ella deja en claro qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué no está bien, lo que es pecado y lo que no es pecado. Y porque es una palabra recta, alegra el corazón. El corazón significa todo el ser interior del hombre, la voluntad, la mente, los afectos. El andar en la Escritura trae alegría, trae felicidad, trae contentamiento. Un hijo de Dios que vive en obediencia a la palabra y que anda como un infeliz por la vida, como que si obedecer los mandamientos de Dios fuesen algo gravoso para él, es una contradicción. Es una contradicción vivir en obediencia a la palabra de Dios y andar como un infeliz por la vida. No es coherente, porque la Escritura produce felicidad. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son bienaventurados, son felices. Cuando yo vivo en la palabra de Dios, camino como Dios quiere que camine, eso genera cierta alegría en mi ser interior. Cuarto atributo. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La palabra precepto significa mandato. Dios no nos dice en su palabra, bueno, haz lo que mejor te parezca. Si querés, podés obedecer, si querés, no. Yo te recomiendo que hagas esto. No. Nada de eso. Ella contiene mandatos. Yo trabajo en el ejército. Cuando mi coronel me dice, Novak, tire la basura, él no me está sugiriendo. Él no me está preguntando mi opinión. ¿Estás de acuerdo con tirar la basura? ¿Te levantaste de buen humor hoy? ¿Querés tirar la basura? No. Es una orden. Tenés que tirar la basura. Lo mismo hace Dios. Él da órdenes claras y específicas. Y si nosotros no obedecemos, nos irá mal. Así de sencillo. Así de sencillo. Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14, habla de las bendiciones por obedecer los mandamientos de Jehová. El pueblo de Israel debía ser consciente que si obedecía, recibiría ciertas bendiciones. Pero en el versículo 15 en adelante, Dios le da advertencias en caso de desobedecer su palabra. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a describir, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y en tu salir. Y continúa. Mis hermanos, todos conocemos la historia de Israel. Y todos sabemos que a Israel le fue como le fue por no obedecer los mandamientos de Jehová, por hacer lo que ellos querían hacer. Y así le fue a Israel. Y dice el salmista que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra puro significa separado del mal. Dios aborrece el pecado. Él odia el pecado. De hecho, lo que causa su ira es el pecado, es la maldad. Por eso su palabra siempre nos ordena a vivir en santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Según Jesús, nosotros nos santificamos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y porque es pura, alumbra los ojos.
da entendimiento, nos hace entender ciertas cosas que antes no entendíamos. Antes estábamos en tinieblas, totalmente ajenos a la verdad del Evangelio. Pero ahora la palabra nos ha abierto los ojos, nos revela el Evangelio de Cristo, nos muestra nuestra verdadera condición delante de Dios para arrepentirnos y creer en su Hijo. En otras ocasiones, la palabra nos pone alerta para que no caigamos en tentaciones, para que no resbalemos en nuestro diario vivir. Quinto atributo. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. La palabra ahí, el temor de Jehová, aquí David utiliza la palabra temor para referirse a que las escrituras son el manual para el culto a Dios. Una persona temerosa de Dios es aquel que anda en obediencia. Es un individuo que pone a Dios primero en todas las cosas. La palabra produce reverencia hacia Dios. La palabra produce reverencia hacia Dios. Y dice que el temor de Jehová es limpio. Significa carente de impureza, corrupción o imperfección. No hay defecto en la Biblia. Dice el salmista en el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Para dejarle bien en claro que es totalmente limpia, que no hay defecto, que no hay error. Y porque es limpia, permanece para siempre. ¿Por qué la Escritura permanece para siempre? ¿Por qué? Porque no hay nada que agregarle. No hay nada que agregarle. No podemos mejorar la Biblia. Ella ya es perfecta, ya es absoluta. No hay que actualizarla. A veces pensamos es que los tiempos de hoy han cambiado, debemos actualizar un poco la Biblia. No. No hay que mejorarla. Ella ya es una palabra perfecta y absoluta. Decía Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pedro decía eso mismo también en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y el profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 8, dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La Escritura permanece para siempre. Y el último atributo, el sexto atributo, dice el salmista, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra juicios no se refiere al aspecto judicial, sino que lo que Dios piensa sobre todas las cosas son conforme a la verdad y la justicia. Lo voy a volver a repetir. Lo que Dios piensa sobre todas las cosas son conformes a la verdad y la justicia. Lo que Dios dice del hombre, eso es lo que el hombre es. Lo que Dios dice del pecado, eso es lo que el pecado es. Lo que Dios dice de la familia, es lo que la familia es. Lo que Dios dice del sexo, es lo que el sexo es. Lo que Dios dice del matrimonio, es lo que el matrimonio es. Lo que Dios dice de la iglesia, es lo que la iglesia es. Y así con todas las cosas. En las Escrituras encontramos la verdad, porque Dios establece la verdad. Él es la verdad. Cuando nosotros abandonamos la Biblia, es como arrojarnos a la mentira y al error. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 30, dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿Vieron la conexión? Él dice, yo escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. En otras palabras, tu verdad, la verdad de Dios, está en sus juicios, en su palabra. Cuidado con seguir la corriente de este mundo. Cuidado con escuchar las filosofías de este mundo. Bueno, es que yo sigo las inclinaciones de mi corazón.
Esa moda está de frase. Seguí tu corazón. Como en las telenovelas. Es que yo siento paz de hacer esto o aquello. Cuidado con esas cosas, mis hermanos, porque la Escritura dice que engañoso es el corazón. Muchas veces nuestros deseos, lo que a nosotros nos genera paz, entre comillas, es algo contrario a la voluntad de Dios. Yo no debo hacer lo que yo creo que debo hacer. Yo no debo hacer lo que yo pienso que debo hacer. Yo no debo hacer lo que dicte mi corazón, mis emociones. Yo debo hacer lo que Dios dice que debo hacer. Porque la verdad no está en mí, sino que está en su palabra. Yo soy propenso al error, Dios no. Dios dicta la verdad. Ahora, ya que hemos visto los atributos de la palabra, pasemos a nuestro segundo encabezado. Ya hemos considerado que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y es verdad. Pero en el versículo 10, ahora el salmista muestra su deseo por esa ley. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Las escrituras son más importantes que todo lo material que podamos obtener en esta vida. Por eso dice el salmista que son más deseables que el oro, y más dulces que la miel, dice el salmista. La miel en aquellos tiempos era uno de los gustos más finos y placenteros. Bueno, David dice que la ley de Jehová es más placentera que la miel. Esto nos muestra que el salmista se deleitaba en la ley de Dios. Salmo 119, versículo 127, dice: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Y Pedro decía en su primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead la leche espiritual. Un hijo de Dios debe desear la Escritura. Un hijo de Dios encuentra en la Biblia su satisfacción, su consuelo, su esperanza. Él quiere pasar tiempo a solas con la Biblia, estudiándola, para conocer a su Dios, para conocer a su Señor Jesucristo, para conocer al Espíritu Santo, para crecer en piedad, en santidad, en justicia y así agradar a Dios. Ese es el deseo de todo cristiano, o al menos ese debería ser nuestro deseo. Dice un autor, Edmund Phelan, él dice acerca de la Biblia: este viejo libro es mi guía. Es un amigo al lado mío, que ilumina y alumbra mi camino. Y cada promesa hallada consuela y alegra mi mente. Me gusta cómo lo define él. Es un amigo, dice, refiriéndose a la Escritura. Si yo amo a Dios, amo su palabra. Eso es algo que va de la mano. Si yo amo a Dios, amo su palabra, porque es en su palabra donde Dios se me revela. Es en su palabra donde yo conozco a Dios. En ningún otro lugar. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué David tenía tanto deseo por esa ley? ¿Qué era lo que veía David que pudo decir que esa ley era más deseable que el oro y que la miel? Bueno, la respuesta es todo lo que vimos anteriormente. Todo lo que vimos anteriormente. David tenía en alta estima la ley porque la veía como una ley perfecta, fiel, pura, limpia, recta y verdadera. Por eso él la deseaba. Cuanto más vemos la Escritura como inspirada, suficiente, inerrante, perfecta, autoritaria, más deseo tendremos por ella. Muchos cristianos no tienen un deseo por la palabra y en gran parte es porque no la ven con los ojos del salmista. Sí, es la palabra de Dios, dicen algunos,
pero hasta ahí. Ya está, hasta ahí. No le agregues más nada. Es la palabra de Dios, pero ya está. Otros no la ven como la fuente de autoridad para llevar adelante la iglesia. Necesitamos la Biblia, pero necesitamos algo más. Otros buscan consejos por fuera de las Escrituras. Buscan consejos para la vida práctica, pensando que la Biblia no es suficiente para guiarlos. Y otros, mucho peor todavía, van buscando nuevas revelaciones de Dios. Sueños, visiones, profecías, experiencias, pero cero Biblia. Es que yo quiero que Dios me hable. ¿Querés que Dios te hable? Abrí tu Biblia y léela. No, pero yo quiero que me hable de forma audible. Léela en voz alta. Mi hermano, cada vez que leemos la Biblia es Dios hablándonos. No necesitas sueños, no necesitas experiencias místicas. Abrí tu Biblia y léela. Pero ¿saben qué? Todos esos conceptos es una muestra de que mucha gente hoy tiene en poca estima la palabra de Dios. Los reformadores amaban la Escritura porque entendían que ella era suficiente para la fe y la conducta. Estos hombres vieron la Escritura como la palabra de Dios, no un libro más, sino la misma palabra exhalada por la boca de Dios. De hecho, cuando Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios, significa exhalada de Dios, exhalada por Dios. Y por último, veamos la aplicación de la ley. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. La palabra amonestado puede traducirse como advertido. Ahora, ¿advertido de qué? De las tentaciones, del pecado. La Escritura nos deja en claro qué camino debemos seguir para agradar a Dios. Le decía Pablo a Timoteo que toda Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A veces las Escrituras nos van a corregir, y esa corrección duele, porque nos muestra ciertas áreas donde estamos pecando, o ciertas cosas que debemos cambiar. Pero siempre lo hace con la finalidad de hacernos más como Cristo. Otras veces, la Escritura nos instruye a fin de que evitemos ciertas situaciones para que no caigamos en pecado. Por eso necesitamos la Biblia, mis hermanos, para saber cómo debemos andar. Hay mucha gente hoy preguntándose cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero la voluntad de Dios para tu vida está en la Biblia. Y creo que todos podemos dar testimonio de que no hemos caído en ciertas tentaciones gracias a la Escritura, gracias a que ella nos advirtió. Y dice el salmista que en guardarlos hay grande galardón. Es decir, que en guardar la palabra hay un gran galardón, una gran recompensa. Ahora, ¿de qué recompensa habla? ¿Un auto? ¿Una casa? ¿Salud? ¿Un buen sueldo? No, no está hablando de eso. Sino de ser librado de las consecuencias del pecado. Vean el versículo 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El gran galardón de apegarse a la Escritura es vivir de una forma sobria, prudente, santa. Un caminar que agrade a nuestro Señor. Ese es el gran galardón. Esa es la gran recompensa de obedecer la palabra de Dios.
Ahora, para terminar, quiero que veamos algo. ¿Cuál es el propósito final de la Escritura? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito principal de la Escritura? Quiero que vayan ahora a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Este es Pablo hablando a Timoteo. Le dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, desde su niñez, a través de su madre y su abuela, ellas le habían enseñado las escrituras a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo que estas escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Allí está el propósito de la Biblia. Darnos sabiduría para que vengamos al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Por eso los reformadores decían sola Escritura. Porque además de ser la única autoridad para la fe y conducta, además de ser un libro glorioso, como lo retrata el salmista en el Salmo 19, era la única fuente para conocer a Cristo y ser salvos. De hecho, eso fue lo que le pasó a Lutero. Lutero se dio cuenta de que el hombre era justificado delante de Dios por medio de la fe en Cristo a través de la Escritura. Él estaba leyendo la Escritura y llegó a esa conclusión. No fue una revelación, no fue un sueño, no fue una visión, fue a través de la Escritura. La Escritura apunta a Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis, Cristo es el centro, Cristo es el fundamento. El propio Señor Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Y esas fueron palabras de Jesucristo. Ahora sí, para terminar, a modo de aplicación y conclusión, mis hermanos, este libro que tenemos en nuestras manos no es un libro más. Es la misma palabra exhalada por parte de Dios. Apégate a la Escritura, mi hermano, mi hermana. Dedica tiempo a estudiarla, memorizarla, conocerla, aplicarla. Ella transforma el alma, te hace sabio, alegra tu corazón, te alumbra los ojos. Yo doy por hecho de que tú, si eres cristiano, quieres ser más como Cristo. Doy por hecho que quieres ser un mejor cristiano. Y eso es algo bueno, es un buen deseo, un grandioso deseo. Pero para eso debes estudiar y pasar a tiempo a solas con Dios en su palabra. Y verás cómo Dios te transforma. Pídele a Dios en oración que esta palabra sea el mayor deseo de tu vida. Y ahora también quiero dirigir unas palabras a aquellos que están sirviendo en las iglesias, en la predicación, en la alabanza, pastores, maestros, diáconos. No necesitamos más nada que la Escritura para conducirnos en los asuntos del reino de Dios. No necesitamos más nada que la Escritura. Pastor, predicador, como Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, no te desvíes. Sí, son tiempos peligrosos. Hay muchos que están enseñando otras cosas, filosofías, psicología barata, mensajes emocionales, mensajes morales, pero tú predica la palabra. Solo ella es capaz de convertir el alma de los pecadores. La iglesia, la Grey, no necesita la porquería de este mundo, necesita leche espiritual. Pastor, maestros, predicadores, no se desvíen. Y a los que están en la alabanza, canten Biblia. Canten Biblia, no hagan de sus canciones más románticas, más emocionales, más movedizas, más místicas. No, canten doxología, canten a Dios, para Dios, de Dios. Que las alabanzas no sean simples frases sueltas, llenas de emoción, sino que hagan reflexionar y pensar de lo que estamos cantando. Por eso a mí me encantan los himnos.
Para muchos hoy los himnos es algo anticuado, algo viejo, algo que ya pasó de moda. Hay que renovar la música. No, 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 no. Los himnos te hacen pensar de lo que estás cantando. Y para aquellos que no conocen al Señor, la Escritura nos revela nuestro pecado. La Escritura dice que somos merecedores del castigo eterno. Aquí no hay nadie justo, nadie bueno, nadie que busca a Dios. La Escritura dice que Dios es justo y santo y que no pasará por inocente al culpable. Y tú, amigo, amiga, eres culpable. Porque como vimos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la Escritura. Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, para que por medio de su muerte y resurrección pudiéramos tener ese perdón de pecados y reconciliación con Dios. Por eso, si hoy vienes en arrepentimiento y fe, creyendo en la persona de Jesús, Dios te dará el perdón de pecados y el don de la vida eterna. Y qué mejor galardón, qué mejor recompensa podemos recibir que Dios nos declare perdonados por medio de su Hijo. No hay nada mejor que eso. Por eso te ruego que hoy vengas delante de Dios en oración, reconociendo que eres un pecador y creyendo en lo que Cristo ha hecho por ti, en esa cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Gracias Padre porque tu palabra, Señor, es suficiente para nuestras vidas. Tu palabra es suficiente para llevar adelante nuestras vidas. Padre, no tenemos que andar buscando por fuera de tu palabra cómo conducir nuestras vidas. Todo está en la Escritura. Tu palabra es, Señor, suficiente para llevar adelante los asuntos de la iglesia, en cómo llevar adelante los cultos, en cómo adorarte, en cómo predicar, en cómo enseñar, en cómo pastorear. Tu palabra es suficiente, Señor, para las familias, para los matrimonios, para que los padres eduquen a sus hijos, para que los hijos obedezcan a los padres. Tu palabra es suficiente, Señor, para nuestras aún propiedades, Señor, nuestro dinero, nuestro trabajo. Señor, tu palabra es única, Padre, porque tú eres único. Señor, los reformadores pusieron en alto esta doctrina de la sola Escritura, porque veían tu palabra como la veía el salmista en el Salmo 19, Señor. Una palabra perfecta, fiel, recta, pura, justa. Una palabra verdadera. Señor, que tú aumentes nuestro amor por tu palabra. Que tú nos des un mayor deseo por vivir a la luz de tu palabra, por aplicarla en nuestro diario vivir, por predicarla, por enseñarla a otros. Padre, gracias también porque las Escrituras nos corrigen, nos muestran ciertas cosas que debemos cambiar, nos advierte de ciertos peligros en la vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú te revelaste, Señor. Gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén.